Pues continuamos con Teresa Pérez Prado. Ella es doctora en Ciencias Físicas, investigadora principal de IMDEA Materiales, y en IMDEA Materiales lidera el grupo de Metalurgia Sostenible. El título de su ponencia, Impresión 3D y Sostenibilidad. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y lo primero que quería es pediros un esfuerzo para hacer un cambio de tercio completo, porque ahora vamos a hablar de tecnologías de fabricación. Entonces, bueno, pues situarnos en este otro espectro y en particular vamos a hablar de impresión 3D. Bueno, pues impresión 3D, cuando hablamos de impresión 3D, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto enorme de tecnologías, pero todas ellas tienen ciertas cosas en común, que es lo que podéis ver en esta primera transparencia que os muestro aquí. Y es lo siguiente, partimos, como veis a la derecha, de un modelo digital de la pieza que queremos fabricar, un modelo que podemos diseñar por ordenador. Este modelo se envía de forma digital también a cualquier impresora, esté situada donde esté. Y estas impresoras, como digo, las técnicas son muy variadas dependiendo del material que queramos imprimir, del tamaño de la pieza, la aplicación, etcétera. Pero lo que tienen en común es que sobre una plataforma de impresión que veis, van fabricando capa a capa, las distintas capas de abajo a arriba se van soldando y al final tenemos este componente que hemos diseñado previamente, como digo, de forma digital. En los últimos años la impresión 3D se ha extendido a numerosos ámbitos y esto es lo que os voy a contar en un principio y luego en la segunda parte vamos a ver cómo estas tecnologías pueden contribuir o tienen potencial para contribuir a mejorar la sostenibilidad de distintos procesos de fabricación. Y empezamos, por ejemplo, en construcción. Aquí veis en este dibujo pues una gran impresora, veis que tiene un cabezal que se va moviendo a lo largo del perímetro de esta edificación y a la derecha, arriba a la derecha, veis que va depositando una capa de cemento, capa a capa, empezando por el suelo, ganando en altura y hasta terminar en el techo. Esto permite que en cuestión de horas, cuestión de días, tengamos pues un edificio con poca intervención humana, con lo cual pues esto reduce, como digo, el tiempo, reduce la cantidad de material que necesitamos y también los peligros asociados a trabajar en este tipo de sectores. Y bueno, de la construcción en la Tierra a la construcción en el espacio. En la actualidad, en las agendas, tanto de la ESA como de la NASA, la impresión 3D juega ya un papel muy importante, pues entre la visión que tienen, pues por un lado es construir hábitats con las mismas técnicas, la misma metodología que hemos visto anteriormente en la Luna, en Marte, utilizando además cemento lunar. ¿Veis? Hay unos rovers que están recopilando este regolito lunar. Esto constituiría un cemento que pues, alimentaría estas impresoras e irían pues, construyendo estos hábitats. Pero no solo para esto, sino para además disponer de impresoras, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que pudieran reparar in situ componentes sin tener que bajarlos a la Tierra y volverlos a subir. Y bueno, pues de la Tierra bajamos de nuevo a la vida cotidiana y tenemos aquí otra serie de aplicaciones en bienes de consumo. Estas zapatillas con suelas ergonómicas las podéis tener ahora en todas las grandes superficies, pero a mí me gusta mucho un ejemplo, que es este que tenéis del brazo, porque sí que demuestra una de las grandes ventajas de las tecnologías de impresión 3D. Y es que veis que, bueno, en comparación con una escayola, esa pieza coloca el material allí donde se necesita, el material suficiente para mantener esta función estructural, pero no más. Y permite al mismo tiempo pues, tener ligereza y además bueno, pues, tener mucha transpiración. Bueno, ¿qué os puedo comentar de la bioimpresión de órganos? Este es un tema que está en pleno desarrollo y este es un trabajo del 2019 en el que un equipo de Israel consiguió imprimir un pequeño corazón ya vascularizado y, bueno, pues a partir de esa tinta y con el mismo método que hemos visto en construcción, capa a capa, una tinta que consiste pues, en una solución de distintas células. Y ya, bueno, yendo a ámbitos más próximos a aquellos en los que trabajamos en IMDEA Materiales, hoy en día ya es muy posible, ya existen muchas aplicaciones de la impresión 3D de metales. Y os voy a mostrar dos sectores. El primero de ellos es la industria biomédica. Abajo a la derecha podéis ver una plataforma en la que están impresos una gran cantidad de implantes dentales. Como veis, cada uno de ellos pues, está construido a partir de un modelo adaptado a distintos pacientes y esta es una tecnología ya completamente madura.
Y también podéis ver otro ejemplo en el que, en caso de pacientes que, por ejemplo, por una intervención para extirpar un tumor, por ejemplo, hayan perdido partes de mandíbula, partes de cráneo, pues hoy en día es posible con un escáner 3D escanear este cráneo, diseñar por ordenador la pieza que falta y imprimirla para que se adapte exactamente a la morfología y a la fisonomía de ese paciente, evitando así pues, operaciones posteriores, etc. Como veis, estas técnicas permiten customizar y adaptar pues, estos implantes a los distintos pacientes. Y finalmente, este último ejemplo es relativo a la industria aeroespacial. Tenéis arriba a la derecha una pieza icónica, que es un motor de General Electric, que fue presentado en el año 2017. Es un motor que, se llama turboprop, que inicialmente estaba construido mediante el ensamblaje de hasta 855 piezas y mediante esta libertad de diseño que permiten las técnicas de impresión 3D, debido a que pues operan capa a capa, como hemos visto, pues este número de componentes se ha reducido a 12. Esto pues, reduce el número de juntas, el número de soldaduras, que son siempre partes débiles del material donde se puede generar daño, etcétera. Y esta última imagen que tenéis abajo a la izquierda es una noticia de esta semana. Esta es una pieza fabricada por la compañía Deep Blue Aerospace. Como digo, pues en este año 2022 veis que tiene unas dimensiones muy grandes. Es la cámara de combustión de un cohete hecha con una superaleación de níquel, y veis la impresora con la que se ha construido, que la tenéis ahí, es una impresora de 2 plantas prácticamente, comercializada por la empresa Farsun Technologies. Entonces vemos que la impresión 3D hoy en día es una realidad y ya no solo sirve para fabricar piezas que tengan poca demanda estructural, sino también para piezas sometidas a altas tensiones, altas temperaturas, etcétera. Pero ¿cómo pueden este tipo de técnicas facilitar la sostenibilidad de los procesos de fabricación? Pues a mí me gusta mucho este ejemplo, estas 3 piezas, porque muestran qué capacidad tienen estas técnicas para reducir el peso de componentes, debido a esta libertad de diseño que ganamos con estas nuevas técnicas. Entonces veis a la izquierda un componente que está hecho por métodos tradicionales de mecanizado, soldadura, etcétera, y a la derecha son 2 diseños que están especialmente pues diseñados para piezas que puedan ser fabricadas por impresión 3D. El primero supone una reducción de peso de un 40% y el segundo un 75%. Y las 3 piezas son capaces de soportar el mismo tipo de cargas, de realizar la misma función estructural. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues porque que estas técnicas nos permitirían, por un lado, al reducir peso, utilizar menos material, con lo cual ahorramos ya energía en el comienzo, ¿no? Necesitamos fabricar, extraer menos material. Además, menos residuos, porque si comparamos esto con otras tecnologías que son subtractivas, partimos, por ejemplo, de un lingote de un metal y a partir de ahí arrancamos material hasta que damos forma a este componente, y de esa forma podemos perder entre un 50 o un 90% del material. Y aquí simplemente utilizamos el material que necesitamos. Y finalmente, pues si estos componentes necesitan ser transportados, pues cuanto más ligeros, por supuesto, menos energía que tenemos que emplear en el transporte. Aquí os pongo unos ejemplos de rediseño de piezas para ser fabricadas por impresión 3D. Tenéis arriba a la derecha un implante de cadera en el que veis que hay una parte relativamente grande, en el que un volumen que inicialmente era sólido se ha sustituido por esta especie de retícula que cumple la misma función estructural y es muchísimo más ligera. Y esta misma metodología pues la podéis ver aplicada a un pedal de freno. De nuevo, a la derecha tenéis el componente fabricado por métodos tradicionales y a la izquierda un componente que también tiene esta zona reticulada y mucho más ligera. Y bueno, ahí abajo pues serían la misma filosofía aplicada a un álave de turbina. Luego, ¿en qué otro eje estas técnicas de impresión 3D pueden ayudar o favorecer a la sostenibilidad? Es por el hecho de que nosotros podemos colocar impresoras en cualquier parte del mundo cerca de donde se vayan a utilizar estos componentes que fabricamos. Esto es lo que llamamos la fabricación hiperlocalizada. Entonces, esto ahorraría pues, muchos gastos de transporte, logística, energía consumida en este transporte, etcétera. Y además, pues, estas técnicas permiten imprimir o fabricar bajo demanda, reduciendo también pues, todos los costes, gasto extra de material de inventario que no sabemos si al final pues, se consumirá o no. Y finalmente, pues, por las mismas razones, estas técnicas permiten alargar la vida útil de los componentes,
porque si un componente se estropea, pues nosotros disponemos de ese modelo 3D original que podemos enviar allí donde se necesita y podemos volver a imprimir el componente entero, una parte del mismo, etcétera. Bueno, y esta es una última dimensión en la que estas técnicas de impresión 3D pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad, y es que nos pueden permitir fabricar componentes multimaterial. De nuevo, aquí la filosofía es hacer un uso eficiente de los materiales, colocarlos allí donde se necesitan. Tenéis a la izquierda un ejemplo que es un intercambiador de calor. Entonces, una pieza que en la parte de abajo necesita soportar más altas temperaturas, y por eso veis este color dorado, que es porque se ha hecho capa a capa, esas primeras capas de una superaleación de níquel, que es un material más caro, donde se utilizan más componentes, y la parte de arriba, que no está sometida a esas temperaturas tan altas, pues se ha hecho de un acero más convencional. Y lo mismo, bueno, pues con la parte de la derecha tenéis un ejemplo, combinación de dos polímeros. El azul sería un polímero más resistente que cumple la función estructural, y el blanco sería un polímero menos resistente para proporcionar confort. Entonces, estas técnicas, estos simplemente son dos ejemplos, pero permiten hacer un uso eficiente de los materiales. Entonces, bueno, en cuanto a futuro, ¿dónde estamos en cuanto al aprovechamiento de estas técnicas para crear un mundo más sostenible, ¿no? Las empresas que están utilizando técnicas de impresión 3D, todas tienen buenas intenciones, como tenemos todos, pero es verdad que hoy en día estos procesos son tecnologías nuevas y nos faltan todavía modelos precisos que sean capaces de calcular cuál es el balance energético de todo este tipo de procesos, el análisis del ciclo de vida, y por tanto tener una serie de indicadores sobre los que trabajar, algo concreto, ¿no? Pero esto es algo en lo que se está trabajando y que es necesario. Otra parte en la que es necesario trabajar es en la educación, porque incluir en los currículos de técnicos, de ingenieros, esta nueva filosofía de diseño de componentes para de verdad poder aprovechar estas ventajas que nos ofrecen estas técnicas. Y finalmente en investigación, y sobre todo en dos ejes: en optimización de procesos, una tecnología muy reciente, y también pues en la adaptación de materiales que ya conocemos, que tienen propiedades extraordinarias, para poder ser fabricados por estas tecnologías y que sean reciclables, etcétera. Y por supuesto son tecnologías que se alimentan de electricidad, con lo cual cuanto más limpio sea el mix energético, pues más sostenible será, por supuesto. Entonces, no quería irme sin presentaros muy rápidamente 3 ejemplos de proyectos que estamos llevando a cabo en IMDEA Materiales dentro de este tema. El primero de ellos es un proyecto liderado por el investigador John Molina, que el objetivo es imprimir válvulas cardíacas que llamamos una impresión 4D, porque son válvulas hechas de un material nitinol con memoria de forma, que cuando uno las coloca en el interior de esa arteria se deforman para adaptarse a la forma de esta arteria, ¿no? Y esto es posible porque podemos escanear previamente esos vasos sanguíneos y luego imprimir algo adaptado a los mismos. Estamos también trabajando en mejorar todas esas estructuras reticulares que os he comentado, que contribuyen a disminuir el peso, hacerlas cada vez más eficientes, y también, como os digo, aprovechar estos materiales extraordinarios que ya conocemos para poder hacerlos procesables por estas tecnologías. Entre ellos están las aleaciones de alta entropía, esta investigación que está liderada por José Manuel, nuevas superaleaciones de níquel, vidrios metálicos, y bueno, pues esto está financiado por empresas y también por la Unión Europea, etcétera. Entonces, ya para terminar, simplemente decir que las técnicas de impresión 3D no vienen a sustituir a otros procesos de fabricación, sino que son, en algunos casos sí, pero en general son técnicas complementarias. Pueden contribuir a la sostenibilidad favoreciendo ese aligeramiento de peso, esta fabricación muy localizada, y evitando también, haciendo un uso muy eficiente de los materiales. Y en la práctica necesitamos estos modelos que nos ayuden a tener mejores KPIs y sobre todo pues poner el foco en la formación, en nuestras nuevas tecnologías y en la investigación, sobre todo en materiales y en optimización de procesos. Muchas gracias a todos.